¿Qué tal, amigas y amigos, hermanos y hermanas? Les saludo en el amor del Señor. Es un grato privilegio poder estar nuevamente frente a ustedes y que podamos compartir esta palabra. Hay un cambio de look, ya estaba muy desordenado mi cabello, así que le hacía falta pasar la podadora. Quiero compartir una palabra. El tema de hoy es corazón sincero y fe firme. El texto es Hebreos capítulo 10, versículos 22 al 25. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La fe es acción basada en el conocimiento. Dios nunca nos pidió dar un salto en la oscuridad. No existe la fe ciega. En ningún momento Dios nos ha pedido tener una fe ciega, como sugirió en cierta ocasión un teólogo. Si ello fuera cierto, convendría no efectuar un salto de fe a ciegas, no sea que uno vaya a caer en un abismo. Pero usted no necesita lanzarse en la oscuridad, ni usted ni yo necesitamos lanzarnos en la oscuridad, porque Dios nos ha dado conocimiento. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios ha establecido un fundamento para nuestra fe. Como dijo Pablo en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Usted puede apoyarse en el fundamento. Eso es conocimiento, pero es la fe lo que lo colocó a usted allí. La fe es acción basada en el conocimiento, lo cual significa confiar personalmente en Cristo como su Salvador. Lo que quiere decirnos el autor de Hebreos en este pasaje específico que hemos leído, es que usted y yo, como creyentes, somos miembros de un sacerdocio. Una de las grandes verdades que el reformador Juan Calvino recuperó fue el sacerdocio de todos los creyentes. Cada creyente es un sacerdote, y como tal, usted puede venir a Dios con confianza y libertad de palabra. Mucha gente le pide a un pastor que ore por ellos, lo cual está muy bien, pero necesitamos recordar que todos los creyentes tienen acceso a Dios, no solamente los pastores, sino que todo creyente tiene acceso personal a Dios. Usted tiene tanto derecho a entrar en la presencia de Dios como el que tengo yo, o como lo tiene cualquier otra persona, porque venimos por medio de este recientemente sacrificado camino que Cristo ha hecho para nosotros. Lo que nos ha estado diciendo en el contexto, vale decir, en lo que está escrito antes de este pasaje que hemos leído y después de este pasaje, es que la confianza para entrar a la presencia de Dios se basa en la sangre de Jesucristo y en su ministerio como sumo sacerdote. Y lo que nos permitirá vivir en Él es la fe. Apoyado en esa base es que nos acercamos a Dios. Sería interesante que usted pudiera leer el capítulo completo para hacerse una idea, ¿cierto?, del contexto en el cual está este pasaje. La fe aquí incluye este componente de esperanza. Acerquémonos a Dios, pero mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza es para el futuro. Qué hermoso que podamos acercarnos con la plena certeza de fe
Y también que podamos mantener firme la confesión de nuestra fe, porque tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que viviremos con Cristo, que lo veremos venir y que vendrá a buscarnos y nos llevará para estar delante de su presencia. Y un poeta, en otro idioma, intentó expresarlo de la siguiente manera: tan cerca de Dios. No podemos estar más cerca, porque en la persona de su Hijo estamos tan cerca como Él lo está. Tan queridos para Dios, más queridos no podemos ser, porque en la persona de su Hijo somos tan amados como Él lo es. En Cristo nosotros estamos cerca de Dios, tan cerca como Dios está de Cristo. Y en Cristo somos amados como el Padre amó al Hijo. Y no podemos ser más amados que eso. Interesante. Así que debemos acercarnos, como dice el versículo 22, y mantenernos firmes, como dice el versículo 23. La palabra estimularnos corresponde a la palabra griega paroxusmos, y de la cual viene la palabra paroxismo, que literalmente significa una exaltación extrema de los afectos y pasiones. Estimular es incitar con viveza a la ejecución de algo. Y el estímulo aquí es incitarnos al amor y a las buenas obras. Luego, en el versículo 25 de este capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, de la cual estamos hablando en estos momentos, ¿cierto? Leemos: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si hubo alguna ocasión en que los creyentes necesitaban reunirse, esa ocasión es el día de hoy, tanto por la situación que vive nuestro mundo, ¿cierto? Por lo que nos ha alejado, lo que nos ha mantenido apartados de los templos, de la posibilidad de reunirnos. Pero es interesante que aún tenemos, ¿cierto?, la necesidad de reunirnos con amor alrededor de la persona de Cristo. Y dice aquí, exhortándonos. Necesitamos estudiar la palabra de Dios juntos. Dios tiene algo para un grupo de personas que Él no dará a ningún individuo en particular. Aun cuando Dios, ¿cierto?, tiene una palabra individual para cada uno de nosotros, pero también tiene una palabra, ¿cierto?, para el grupo de personas. Y esa palabra no va a ser entregada a uno solo, sino que va a ser entregada a ese grupo de personas. No la va a dar a ningún individuo en particular. Ese tipo de palabra no la va a dar a nadie más. Una de las razones por las cuales nos agrada enseñar la palabra de Dios es porque Dios nos permite a nosotros crecer en el conocimiento, no nos permite crecer en el conocimiento de su palabra, a no ser que la compartamos. Y esto es interesante, me gusta este punto, porque en la medida que nosotros compartimos la palabra de Dios, es que Él se va revelando, aumenta esa revelación. No debemos abandonar el reunirnos. Si usted está haciendo un estudio bíblico, asegúrese de no perder esas clases, porque hay una bendición para usted allí, que no puede recibir cuando estudia la Biblia por sí mismo. Así que, recapitulando, tenemos 3 versículos en los que se nos insta a, primero, acercarnos con fe a Dios. Segundo, acercarnos con esperanza, como una vivencia especial, una vivencia personal para nosotros. Y 3, acercarnos con amor a los demás. Veamos ahora la expresión. Veis que aquel día se acerca. Para el pueblo judío a quien se dirige esta epístola, el día en que se acerca probablemente significaba el día en que el templo sería destruido,
lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Recordemos que los creyentes se estaban reuniendo en el templo. Los creyentes se reunían en el templo. Se reunían el primer día de la semana, vale decir el día domingo. No podían el día sábado, porque el día sábado llegaban todos los judíos. Recuerden que el sábado es el día de reposo de los judíos. Así que los creyentes, los cristianos, se reunían el primer día de la semana. Por una parte, recordando, ¿cierto?, la resurrección de su Señor, de nuestro Señor también. Allí fue donde se encontraban en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Pedro y Juan se estaban dirigiendo al templo cuando se encontraron con aquel hombre cojo de nacimiento en la puerta llamada La Hermosa. ¿Pero dónde se reunirían después que el templo fuera destruido? El escritor en este versículo les estaba rogando encarecidamente: cuando vean que se acerca el día en que no tendrán un lugar para reunirse, simplemente continúen reuniéndose. Y por cierto, la iglesia comenzó a reunirse en hogares privados. Tenemos una circunstancia parecida hoy en día, ¿cierto? No podemos reunirnos. No podemos reunirnos como iglesia en un lugar físico, lo que podemos llamar templo, podemos llamar iglesia, pero no debemos dejar de reunirnos, ya sea a través de este medio, compartiendo la palabra a través de este medio, a través de estudios bíblicos, a través de reuniones que podamos hacer vía Zoom, vía Meet, vía Messenger, etc. Pero teniendo la posibilidad, la oportunidad de compartir como cuerpo, poder compartir y estar reunidos, y orar juntos, y compartir una palabra juntos, edificarnos unos a otros. Ahora, ¿cómo estimulas a alguien a amar y a hacer buenas obras? Estas dos cosas son siempre la marca del verdadero cristianismo. Los cristianos nunca son juzgados por la confesión que hacen o por el credo que recitan. Es siempre por sus obras. ¿Cuánto amor práctico has manifestado? ¿Cómo de lejos has ido para responder a la petición de ayuda de alguien cercano a ti? Alguien que esté menesteroso o decepcionado, que necesita palabras de ánimo, o una mano de ayuda, o una ofrenda generosa. Esta es la prueba final. ¿Cómo consigues esto? El autor de Hebreos sugiere dos formas. Primero, no dejando de congregarnos. Eso es muy importante. No dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Esto sugiere el carácter de las reuniones. Han de ser reuniones donde puedes oír de nuevo los principios tremendos, radicales de la fe cristiana, y ver de nuevo las vidas humanas, el poder potente de aquel a quien alabamos y servimos. Y donde puedes entender cómo Dios obra por medio de la sociedad humana, cómo Él está transformando y cambiando a los hombres en todas partes. El reunirnos así es el animarnos los unos a los otros a estas dos cosas. Es así como deben ser los servicios cristianos, para oír la palabra de Dios, para que llegue con poder al corazón y para compartir los unos con los otros los resultados. Si nuestros servicios fueran más como estos, nunca tendríamos problemas consiguiendo que viniera la gente. Demasiados servicios de iglesia son del tipo como el que aparece en la historia del padre que estaba enseñándole a su hijo el edificio de una iglesia. Llegaron a una placa en la pared y el niño pequeño preguntó: «Papá, ¿para qué es eso?». Su padre le dijo: «Oh, eso es en memoria de aquellos que murieron en el servicio». El niño dijo: «¿Qué servicio, papá? ¿El de la mañana o el de la tarde?». No esperamos que tengamos personas que hayan muerto espiritualmente en nuestros servicios, ¿cierto?, en nuestros cultos. Pero las reuniones de cristianos deben ser alentadoras, y esa es una forma en la que nos estimulamos al amor y a las buenas obras. La segunda forma es una conciencia vigilante del tiempo, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día
es el cierto regreso de Jesucristo. Al volverse la maldad más sutil, al volverse más y más difícil ver la diferencia entre la verdad y el error, lo malo y lo bueno, lo correcto y lo equivocado, al derramar mentiras engañosas, las voces demandantes de nuestra época o las voces que están en autoridad en nuestra época, y encontrarnos que toda la sociedad está impregnada e infiltrada con falsos conceptos que deniegan la verdad de la palabra de Dios, necesitamos tanto más juntarnos y animarnos los unos a los otros para compartir los secretos de la vida en Cristo Jesús, para reconocer la verdad del error y mantener la vitalidad y la fuerza de nuestra fe. Sé que en muchos lugares no podemos reunirnos todavía físicamente, pero pronto vendrá la ocasión, pronto vendrá el momento, y entonces es necesario que nos podamos reunir. Va a ser necesaria tu presencia en ese lugar para crecer y edificarte, junto con el resto de tus hermanos y hermanas. Pero mientras tanto, no dejes de escuchar palabras como esta, o quizás otras. A lo mejor tienes otras palabras para escuchar, otros pastores u otros predicadores, no lo sé, pero no dejes de edificarte. Y también no dejes de aprender, de cuando se te llame a reunión, asistir a esas reuniones para edificarte en el crecimiento y el desarrollo del aprendizaje de la palabra de Dios en tu vida. Que el Señor nos siga bendiciendo. Muchas gracias por este tiempo y que podamos aprender cada día más de su palabra.